del 27 al 31 dice: llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús andaba por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces esto?, le interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Yo voy a hacerles una pregunta a ustedes, replicó él. Contéstenmela y les diré con qué autoridad hago esto. El 30 nos dice: ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Respóndanme. Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si le respondemos del cielo, nos dirá: entonces ¿por qué no le creyeron? Pero si le decimos de la tierra, entonces temían al pueblo, porque todos consideraban a Juan era realmente un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no. ¿Cómo le respondieron? No lo sabemos, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Es algo impresionante de nuestro Señor Jesucristo, que Él sí sabía responder a sus detractores, ¿verdad? La gente que quería humillarlo, que quería tratarlo mal, Él todo el tiempo supo qué decirles, ¿verdad? Y bueno, ahí donde está, cierre sus ojos. Le vamos a dar gracias al Padre por esta palabra que vamos a escuchar hoy. Señor, te damos gracias en este momento por tu palabra, Padre. Te damos gracias porque tú estás con nosotros. Te pedimos en este momento que nos des ojos para ver, oídos para escuchar y corazones para recibir todo lo que está en tu palabra, Padre, que ella es bendito, Señor. Y en este momento te pido que tú pongas el rema, las palabras en mi boca, Señor, que no sea yo, sino seas tú el que esté hablando, Padre. Solo úsame como un vaso, Señor, y habla tú a tu pueblo en este momento, Padre. Y como siempre, Señor, este vaso de barro te da a ti toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Puede tomar su lugar, por favor. Nos fallaron ahí las pantallas un poquito, pero a ver. Bueno, la palabra que acabamos de leer en Marcos 11 nos habla de una historia extraordinaria de cuando el Señor Jesús llegó al templo. Dice que iba pasando por el templo, llegó a Jerusalén y pasó ahí en el templo. Y la palabra de Dios dice que Él iba pasando por el templo y que llegaron los escribas, los fariseos. Todos ellos eran enemigos de Jesús, ¿cuánto lo saben? ¿Verdad? Le cayeron ahí porque querían escuchar lo que estaba diciendo. Todo el tiempo en nuestra historia, tanto en la historia de Jesús como en nuestra historia va a haber antagonistas, ¿verdad? ¿Qué es un antagonista? Alguien que está en nuestra contra, alguien que no le caemos bien, alguien a quien no le parece lo que estamos diciendo, ¿verdad? Y es lo que dice aquí la palabra de Dios, que ellos se acercaron a Jesús. En Marcos 11 nos dice que se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿tú con qué autoridad dices estas cosas? Y Jesús les dijo algo, lo vamos a resumir más porque, bueno, vamos a hablar más claramente de lo que Él dijo. Y les dijo: ¿quién mandó a Juan a bautizar? ¿Verdad? O sea, ¿quién ordenó a Juan que bautizara? Juan era Juan el Bautista, que leemos antes de que apareciera el Señor Jesucristo, ese que abrió el camino a Jesús. Dice ahí la palabra de Dios que Él dijo: ¿quién mandó a Juan a bautizar? ¿Dios o los hombres? Y dice que los escribas se voltearon a ver, ¿verdad? Yo imagino que hicieron su bolita, se juntaron entre ellos y ¿qué decimos? Si decimos que sí, que venía de Dios, va a decir que por qué no le creímos, y si decimos que no, nos va a apedrear la gente. Eso es a lo que le tenían miedo los escribas y fariseos. Ahí estaban ellos discutiendo y pues dieron la respuesta más tonta que pudieron haber dado, ¿verdad? No lo sabemos. ¿Sí o no que ellos lo sabían? Sí, sabían que Juan venía de Dios, sabía que ellos estaban mal, pero aún así dijeron ellos: no sabemos. Una de las respuestas más malas que podemos dar, una de las respuestas que no son respuestas, es no sé. O cuando la gente responde tal vez, ¿verdad? Tú sabes claramente que quiere decir que sí o quiere decir que no, pero no dice nada de eso, ¿verdad? Solo dice tal vez, no sé. Y eso no es una respuesta concreta, porque no sabes si sí o no, no sabes si esta persona realmente va a apoyar o no va a apoyar, no sabes si quiere algo o no quiere algo. ¿Cuándo les molesta las respuestas así? ¿Verdad? Tú quieres una respuesta en concreto, ¿verdad? Le preguntas a alguien algo importante y esperas que esa persona te responda algo afirmativamente o negativamente, pero que te diga algo, ¿verdad? Que te diga sí, no quiero, no sé, o bueno, no sé, es la respuesta que no debemos de dar. Pero aquí los fariseos se fueron con la respuesta más tonta, a mi parecer, para responderle a Jesús, ¿verdad? Como no sabían responder, le dijeron: pues para que no nos maten, para quedarnos en medio, ni en Jerez ni en Buenos Aires nos quedamos en medio, y le respondemos no sé. Y realmente sí sabían, pero Jesús les respondió: así como ustedes me preguntan con qué autoridad hago esto, y yo les pregunto esto y no me responden, pues yo tampoco les digo nada.
A mí me sorprende bastante cómo el Señor les dijo, ellos le dijeron, entonces ¿con qué autoridad lo haces? Pues yo no les voy a responder si ustedes no me responden esto. Y ellos no les supieron responder. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Pues yo tampoco les respondo. A mí me sorprende porque de repente tú dices, ¿cómo es que nosotros a veces no aprovechamos y como hijos de Dios también damos esa clase de respuestas, ¿verdad? Hay gente que se acerca a nuestra vida, hay gente que te ve hablando de Dios en la escuela, te ve hablando de Dios en el trabajo, te ve progresando, ¿verdad? Y dice, ¿y cómo le haces? O ¿por qué lo haces? ¿O con qué autoridad estás hablando? ¿O por qué estás diciendo tal cosa? Lo estamos haciendo porque somos hijos de Dios primeramente, ¿eh? Y Él nos dio esa misma autoridad que Él tenía en la tierra, Él también nos la dio a nosotros. Quiere decir que también nosotros podemos responder, pues ahí literalmente como Jesús le estaba preguntando, ¿y con qué autoridad lo haces? Como diciendo Jesús, pues ¿qué les importa a ustedes con qué autoridad lo hago? Yo lo hago y punto, ¿verdad? A mí me sorprende esa respuesta del Señor. Y es lo mismo que podemos decir nosotros. Hay gente que se acerca a nosotros a preguntarnos cosas sin que tenga más autoridad que nosotros, porque no son hijos de Dios. A mí me sorprende porque, bueno, de repente vamos con mi papá a la Ciudad de México. Y una ocasión me acuerdo que estábamos en el Zócalo de la Ciudad de México y habían unos ahí haciendo como brujerías o no sé, ¿verdad? Esos hombres que se visten como aztecas, que tienen unas bolitas aquí en el tobillo y están con su sonaja ahí en medio del centro, ¿no? Y me acuerdo que estábamos ahí en esa plaza, en el Zócalo, y vimos a personas así, ¿no? Pero de repente empezaron a hacer algo muy extraño, empezaron a hacer unas como conjuraciones y había un tipo como tirando humo y hacían cosas muy feas, ¿no? Y me acuerdo que mi papá sacó su teléfono, ¿verdad? Y lo empezó a grabar así, para ver después qué es lo que era, ¿verdad? O qué clase de cosas estaban haciendo, si después podríamos reprenderlo. Yo qué sé, ¿verdad? Porque mi papá lo estaba grabando. Pero él estaba grabando ahí el video y aquellos seguían con lo suyo, ¿verdad? Haciendo su bulla ahí como los sacerdotes de Baal, ¿verdad? Frente a la hoguera ahí, haciendo sus bullas y todo. Y mi papá grabando y de repente llega un tipo, un gordito él que sabe de dónde salió, ¿verdad? Estaba ahí en medio de todos, estaba así. Y ahí estaban aquellos haciendo su show ahí y él aquí así. Y me acuerdo que mi papá se acercó y este hombre le empezó a decir, no grabes, brother, no grabes, carnal, carnal, no grabes, no grabes, y así, ¿no? Y mi papá no le hizo caso, ¿no? Yo dije, ¿y por qué mi papá no le hace caso? Y mi papá siguió grabando, ¿no? Porque él pues también no le agrada ver estas cosas y quiere denunciar estas cosas, ¿no? ¿Para qué? Para que no se tome como tradición, sino como algo satánico que ellos están haciendo en el Zócalo, ¿verdad? O en la capital de nuestro país. O decirle también al gobierno, pues si ellos hacen sus faramayas ahí, pues déjenos hablar de Dios también en el mismo lugar, ¿verdad? Y mi papá lo estaba grabando y este tipo, hey carnal, no grabes. Y hasta carnal, mi papá dice, ¿qué carnal va a ser? Y dice, no, que no grabes. Y le quitaba el celular a mi papá y así. Y yo me había enojado, ¿no? Porque dije, este señor, ¿qué se trae? ¿No? Pues ahí estaba mi papá y no le hacía caso. Y dice mi papá, ni que fuera policía para que me esté queriendo quitar el teléfono. Porque pues el tipo no era nadie, ¿me explico? El tipo nada más era un gordito que se cree muy culturista y todo el rollo y se mete ahí a tratar de apoyar a esas ondas y trató de hacer un lado a mi papá para que él no diga nada sobre eso, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo entendí ahí mi papá que decía que él tenía una autoridad de parte de Dios, porque no le hizo caso a ese gordito que nada que ver, ¿me explico? Ahí está, carnal, no le hizo caso. ¿Por qué? Porque él no tiene autoridad para decirnos a nosotros qué hacer. Por eso mi papá dijo, ni que fuera policía o fuera alguien que viniera aquí a decirnos qué es lo que debemos hacer. Si fuera la ley o algo así, pues se respetaría un poco, pero pues no tenemos por qué hacerle caso a gente que no tenemos que hacerle caso. Pero sí te has encontrado gente que te quiere mandar sin tener autoridad sobre ti, ¿sí o no? De repente te encuentras en el trabajo, en la escuela, alguien que no lo toques, no lo agarres, no lo hagas. ¿Y vos quién sos para estarme diciendo qué debo de hacer? De repente a mí me tocaba en la escuela, o sea, en ciertos casos, obviamente tenemos que respetar autoridades cuando dicen amén. Pero de repente a nosotros nos toca encontrar gente así, que trata de hablar como si te estuvieran mandando, y pues no hay que hacerles caso sencillamente. No hay que nosotros prestar atención a esa gente, porque a mí me tocó de repente en la universidad, en la secundaria, desde la secundaria en adelante,
Me acuerdo que de repente había gente hablando en la escuela sobre la idolatría y empezaban a hablar también sobre matrimonio igualitario y todo eso. Y a mí me tocaba responder lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? No vamos a responder otra cosa, vamos a responder lo que Dios dice. Es más importante la palabra de Dios que lo que Él establezca o lo que establezca la sociedad. Y a mí me tocaba ver de repente situaciones así que hablábamos de esa clase de temas y de repente todos opinaban, ay no, sí es cierto, hay que ser comprensivos con los demás. Y otros decían, no, y cuando hablaban de idolatría, no, pues es que no puedo creer que ese ídolo sea el mismo con aquel otro y así. Y a mí me tocaba meter mi cuchara, ¿verdad? Yo casi siempre he sido muy metido en esas cosas, ¿no? Porque cuando veo una situación que se está desmoronando no puedo decir nada, o sea, no me puedo quedar sin hacer nada, ¿verdad? Tengo que hacer algo. Cuando somos hijos de Dios nos preocupa lo que está pasando, ¿sí o no? Porque hay muchos que, pues hay que pase lo que sea. El gobierno estableció una ley que no pueden hablar esto en las iglesias. Ay, ¿qué nos importa? Total, vamos a seguir hablando. No, tienes que saber cómo defender tu punto de vista. Debes saber cómo defender lo que dice la palabra de Dios, no lo que tú digas, porque muchas veces queremos defender más lo que nosotros decimos que lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? De repente estamos en una discusión seria, como la que acabo de mencionar, esta clase de temas que son muy controversiales dentro del salón, dentro de la escuela, del trabajo, y no sabemos qué decir, estamos nada más así. Oímos que alguien incluso dice que Dios no existe. Tenemos la oportunidad de decir algo y no lo decimos. Y esa es de las peores cosas que podemos hacer, porque si tú sabes la verdad, debes de hacer libre a los otros también. Porque dice la palabra de Dios que la verdad os hará libres. ¿Qué quiere decir? Que si los demás conocen la verdad, también van a ser libres. ¿Y sabes quién es la verdad? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús. Quiere decir que necesitan conocer a Jesús para ver la verdad. Necesitan ver a Jesús como el creador del universo, como aquel que decidió quién es hombre y quién es mujer y con quién se van a casar. Tienen que saber que Él no se esconde detrás de un pedazo de metal ni de un pedazo de madera, porque Él es todopoderoso. No necesita estar oculto detrás de nada. Pero a algunos les da pena hablar con autoridad en la escuela. A mí me saca de onda esa gente, ¿no? Que no quiere decir nada. Y es que no sé qué decir. Pues entra al instituto, aprende. Ve a la clase de líderes. Es que no sé qué pues ve. Entonces, ¿para qué te dan esas clases si no vas a aprender nada? Tienes que llegar a las clases, tienes que venir aquí a la iglesia para aprender, ¿verdad? Y eso vas a ir a decirle al mundo lo que Dios dice y lo que te han enseñado tus pastores y tus líderes. Y lo vas a decir con autoridad porque sabes en lo que estás creyendo. Porque la Biblia dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es autoridad de Dios. No puedes tú decir, no, es que aquí en la iglesia sí, aleluya, gloria a Dios, pero allá afuera no sé qué decir. Eso es algo demasiado iluso, demasiado sin contexto, sin propósito, vivir así. Todo el tiempo debes de saber qué decir. Jesús todo el tiempo sabía qué decir. ¿Sí o no? Llegaban sus detractores, todos los fariseos, sus enemigos, pues llegaban y se asomaban y le decían, ¿a quién debemos darle impuesto? ¿Verdad? ¿Debemos de dar impuesto? No debemos de darlo. Y Jesús siempre con sabiduría le respondía, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y quién le refutaba eso a Jesús? Nadie, porque sabía lo que tenía que decir. Cuando tú quieres saber qué es lo que tienes que decir o cómo decirlo, debes de preguntarle a Dios cómo decirlo. Y a tus pastores cómo decirlo. ¿Por qué? Porque ellos te van a enseñar cómo hablar con autoridad, cómo decirle a la gente en la escuela, en cualquier parte, lo que tú crees y lo que deberían de creer ellos. Porque a mí me toca enfrentarme gente así, ¿no? Te llaman retrógrada, te llaman homofóbico y te llaman, no sé, quemasantos. Te hablan como ellos quieran, pero tú sabes que tienes autoridad de parte de Dios. Y nos toca hablar así en la escuela, en todas partes, porque sabemos lo que tenemos que decir. Usted, si viene a esta iglesia, debe saber cómo enfrentar esos temas en cualquier parte. Debe de saber lo que tiene que decir. Y luego le preguntan, ¿y tú que eres cristiano, qué opinas? No, pues nada. Es que esa parte no viene en la Biblia. ¿Es bueno fumar marihuana o no? Es que la Biblia no habla de la marihuana, no sé qué, no sé. ¿Y es bueno el aborto? Pues no lo sé tampoco, porque tampoco muestra un aborto en la Biblia. ¿Sí o no? Hay gente así, pero todos nosotros debemos aprender a hablar con autoridad en esta sociedad.
¿Sabe por qué? Porque esta sociedad se está yendo al infierno, esta sociedad se va a ir para allá van todos, ¿verdad? De repente tú te preguntas que por qué sale de repente tanta ley a favor de personas o sociedades que no deben de tener tanta relevancia en medio de México, y están teniendo mucha relevancia, ¿no? Y de repente derechos como el aborto y todas esas cosas que promueven ciertos legisladores. Tú dices, ¿y por qué tiene tanto, o sea, por qué tiene tanta aceptación? ¿Me explico? Es porque la Biblia dice que una señal de los últimos tiempos es que todo lo van a aceptar. Van a decir al rato, yo me voy a casar con un perro, matrimonio igualitario. Igual, pues me puedo casar con un perro como con un lagarto, con una flor. Es algo tonto. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque no puedes convivir con eso, no puedes mantener una relación así. Pero bueno, el asunto es de que va a haber gente así y lo van a aceptar. Incluso hay una frase que a mí me gustó mucho hace unos años que leí de un escritor inglés que él decía, va a llegar el tiempo en que tendremos que empuñar una espada para declarar que el pasto es verde. ¿A qué se refiere? Está diciendo, si lo traducimos a nuestros días, está diciendo vamos a tener que agarrar una escopeta, una ametralladora, una pistola para decir que el pasto es verde. Porque anda que a alguien se le ocurre decir que el pasto es morado. Y todo el mundo, ay, sí, es morado. Ay, miren, yo estoy en el pasto morado, ahí en sus fotos tirados. Aunque sea verde, ¿me explico? Y igual son con todos los temas. Si Dios dijo que era un hombre y una mujer, es así y punto. Aunque otros afirmen otra cosa, aunque digan que el pasto es morado, ¿sí me explico? Estaban agarrando la metáfora que estoy diciendo. Aunque ellos digan que es de otro color, aunque digan que es de un arco iris, no es así. Si Dios dijo que es un hombre y una mujer, es así y punto. No hay mayor historia que eso. Pero debemos de hablar con autoridad nosotros, sin importar lo que diga la sociedad, porque Dios nos dio autoridad sobre eso. Sobre lo que Él diga, tenemos que respetar lo que Él está diciendo. Lo que Jesús dijo cuando vino, Él dio nuevos mandamientos. Él estuvo con nosotros, ¿para qué? Para declarar que somos sus hijos y también que Él nos dio esa misma autoridad. Y por eso debemos de vivir bajo eso, iglesia, porque hay muchos que les da pena hablar de esos temas, ¿verdad? Hay temas que ni siquiera saben, es que no sé qué decir. Pues aprende qué decir. Aprende a saber cómo defender tu fe, cómo decir a los demás lo que tú crees. Algo que a mí me gusta del Señor Jesús es que, como les decía, Él siempre sabía qué decir, Él siempre sabía cómo responder. En Marcos 12, del 1 al 12, hay una parábola que a mí me sorprende, habla sobre la parábola de los obreros malvados. La Biblia dice que, bueno, resumiendo la historia, dice que ahí en Marcos 12 que había un viñedo que era de un señor y que mandó unos obreros a trabajar ahí. Y dice que después, cuando llegó el tiempo de la cosecha, envió a 2, 3 siervos que fueran por la cosecha, ¿me explico? O sea, que fueran ya por la parte que les tocaba, lo vendieran y ya se ganaran algo, ¿no? Pero dice la palabra que cuando el dueño del lugar, del viñedo, mandó a esa gente, esa gente que estaba en el viñedo eran obreros malvados y apedreaban a cada uno de los que llegaban. Cada uno de los que llegaban a pedirle la parte de la cosecha que le correspondía al patrón, siempre lo corrían, siempre les pegaban, les tiraban piedra. Pero llegaron al extremo. ¿Saben en qué momento llegaron al extremo? Al final del capítulo 12 nos dice esto. A mí me sorprende porque la manera que habló Jesús dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza angular, ha venido a ser piedra angular. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Ahora, si se ven esa parte, dice, porque si puedes ponerlo, Marcos 12:12. Marcos 12:12 nos habla de una verdad que ahí Jesús les tiró de frente a los que hablaban en contra de él. Dice el 12, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. ¿Y cómo entendían que lo decía contra ellos? Ahí está la pregunta. ¿Por qué? Porque la gente que está mal, en el fondo saben que están mal.
Cuando nosotros hablemos con autoridad de lo que Jesús dijo, lo que Dios ha establecido, la gente que está mal va a levantarse contra nosotros. Ahí dice que querían prender a Jesús. ¿Qué quiere decir? Que lo querían agarrar, cachetearlo, llevárselo y de una vez, ¿verdad? Pero no era el tiempo de morir de nuestro Señor Jesús. Ya lo que debemos de entender también es eso, porque hay muchos que, es que si hablo de esos temas, es que si digo algo en contra de lo que todos los demás creen, ¿verdad? Tal vez entonces se me van a venir todos encima y ya nadie me va a querer, nadie me va a hablar. ¿Y qué? La Biblia dice que ahí a Jesús no lo mataron porque no era su tiempo. Quizás en este tiempo es tiempo de hablar de la autoridad de Jesús, de hablar de lo que Jesús estableció por encima de las autoridades humanas. ¿Para qué? ¿Sabe por qué? Porque no es nuestro tiempo de morir todavía. ¿Sí me explico? ¿O cuántos de aquí ya se quieren morir pronto? Nadie quiere morirse pronto. Por más grande que estés, no te quieres morir. ¿Por qué? Porque todavía quieres disfrutar la vida, quieres estar acá, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir? Que nosotros, aunque hablemos la verdad, aunque le digamos a la gente en lo que está mal, no nos vamos a morir, porque Él prometió que íbamos a tener vida eterna. Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay nada que pueda detener la palabra de Dios, porque dice, todas las cosas van a pasar, pero mi palabra jamás pasará. Y es lo que nos importa, porque hasta el día de hoy Jesús todavía tiene autoridad por encima de los demás, por encima de nosotros mismos, por encima de las autoridades. Dios tiene más autoridad que eso. Por eso no hay que tener miedo. Porque la Biblia dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí porque yo vencí al mundo. De repente a mí me toca pensar, pienso en el futuro mucho, ¿verdad? De repente veo que salen leyes muy feas en contra del pueblo de Dios, y a veces pensamos que algo va a cambiar, pero solamente está empeorando, ¿verdad? Y yo volteo a ver y digo, ¿cómo será que va a ser el futuro para mis hijos? ¿Cómo será que van a vivir ellos en una sociedad tan corrompida, tan echada a perder? Y si ahorita como lo vemos, ¿sí o no que la sociedad está corrompida? Tú dices, ¿cómo van a ser mis hijos o mis nietos? ¿Qué es lo que les va a tocar ver? ¿No? Pero la Biblia dice que tenemos una esperanza. ¿Sabe por qué? Porque mientras nosotros estemos en esta tierra, yo escuchaba, ayer una reflexión que decía que dice que Jesús pues nos puso en esta tierra para hablar de Él, ¿verdad? Y que vamos a hablar de Él hasta que Él venga. Y eso es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros, hablar de Él hasta que Él venga, ¿no? Y la esperanza que nosotros tenemos, ¿sabe cuál es? Que cuando todo se esté echando a perder, ahí también decía que una de las señales de los últimos tiempos, ¿sabes cuál era? De que la palabra de Dios se iba a escuchar en todo el mundo y después vendrá el juicio, dice ahí, o el fin. ¿A qué se refiere la palabra de Dios? De que para que Jesús venga, primero tiene que ser conocido la autoridad de Jesús, debe ser conocido su nombre, debe ser conocido absolutamente todo sobre Él, sobre la faz de la tierra, para que entonces Él nos pueda llevar. Y nosotros debemos entender eso, debemos de tener bien claro de que tenemos que hablar del Señor hasta que Él venga. Y nuestra esperanza es eso, que Él venga. ¿Sabes por qué? Porque tú dices, ¿y cómo le voy a hacer en una sociedad tan corrompida, tan destruida? La respuesta es, si tú no sabes hasta qué punto va a llegar la maldad de la tierra, si tú no sabes hasta qué punto va a llegar la maldad de los hombres, quizás ni siquiera lo logres ver. ¿Sabes por qué? Porque Cristo viene pronto. Y esa es nuestra esperanza. Porque en medio de tanta suciedad Él nos va a sacar de ahí y nos va a llevar al cielo con Él. ¿Sí me explico? Y hay muchas cosas que el diablo está preparando y que películas y que otro montón de cosas están preparando ahorita para que en el momento que Dios nos lleve, la gente piense que fueron extraterrestres, piense que fueron aliens o fueron otras cosas, ¿verdad? A mí me sorprende mucho cómo hay una película que en lo personal, sí lo he visto y me llama la atención, pero habla de un hecho que dentro de la película hay un personaje que chasquea los dedos, y cuando chasquea los dedos la mitad del universo desaparece. Y lo que pasa en la tierra es de que en la tierra, cuando desaparece la mitad de la gente, en lugares públicos hay unas como lápidas enormes con toda la gente que desapareció.
Cuando fue ese chasquido, ¿no? Desapareció la mitad de la gente y la otra mitad se quedó y quedaron viendo todos los que según murieron ahí, pusieron unas tumbas, ¿no? De donde estaban, de cada persona que se había desaparecido. Pero yo ahí veo un claro mensaje del arrebatamiento. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que ya no estemos, la gente va a pensar eso. Nos va a poner en lápidas. Ahí mostraban la ciudad de San Francisco en Estados Unidos, donde ponían las lápidas ahí con nombres. El mundo se está preparando para ver cómo Dios nos lleva de aquí. Y aunque muchos no lo quieran ver, ¿verdad? Muchos dicen, no, pues solo es una película de superhéroes. Sí, es cierto, y puede que esté bueno y lo que quieras, pero ese mensaje es un mensaje oculto que está ahí. La gente al rato va a pensar que sí existió ese personaje, ¿no? Va a decir, chasqueó los dedos aquel y ya desapareció la mitad de la gente. No, es el mismo Dios, el mismo Jesús que dice la Biblia que Él va a venir sobre la tierra por nosotros. Dice que Él mismo con voz de mando, con voz de ángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos llevados juntamente con ellos. ¿Sí o no? Por eso yo veo un mensaje claro en esa película, ¿no? Tú ves eso nada más como a veces no entiendes los mensajes que Hollywood está lanzando, pero lo que sí entiendo de eso es de que el que sí va a venir por nosotros es Jesús. No vamos a morir, sino que vamos a vivir eternamente, pero porque Él nos va a llevar. De repente yo leo historias en la Biblia de que Elías se lo llevó el Señor, ¿no? Que Enoc se lo llevó Dios. Pero ¿sabes qué es lo más sorprendente? Que muy probablemente nuestra generación también Dios se la lleve. Eso debe de tener bien en su corazón, porque de repente tú dices, es que tal vez Elías era demasiado bueno y por eso Dios se lo llevó. Enoc quizá también era demasiado excelente que Dios se lo llevó. Enoc dice la Biblia que Dios se lo llevó, pero porque caminaba con Dios, porque él estaba con Dios y Dios se lo llevó, ¿verdad? Conocía la autoridad de Dios, conocía que Dios era todopoderoso y Dios se lo llevó. Pero a mí me sorprende la vida de Elías. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios que Elías era un hombre sujeto a pasiones parecidas a las nuestras. ¿Qué quiere decir? Que era igual de desastroso que nosotros. También le fallaba a Dios. De repente también ya no quería vivir. La Biblia dice que un día estaba en una cueva perseguido por Jezabel y por un montón de gente, y estaba ahí metido. Y ¿sabes qué le dijo a Dios? Señor, ¿por qué no me quitas la vida ya? No soy mejor que mis papás eran más buena onda que yo. Y dice la Biblia que Dios mandó un ángel que le dijo, levántate porque el largo camino te resta. Hay muchos que son así, muchos queriendo huir. Ay, Señor, tanta maldad, ya llévame ahorita. No, Dios esta mañana te quiere decir, el largo camino te resta todavía. Todavía tienes que ver la vida de tus hijos restaurada, todavía tienes que ver la vida de tu matrimonio restaurado, todavía tienes que ver tus finanzas restauradas. Antes de que Él venga todavía vas a ver su gloria una vez más. Porque algunos viven así toda la vida, ya queriéndose morir, ya me dejó la novia, hay que cortar las venas. Tranquilo, calmado, ¿verdad? No pasa nada, tranquilo, la vida sigue. Si no, pregúntale a los hermanos ya grandes, ¿verdad que sí? La vida sigue, no pasa nada, tranquilo. Dios tiene más para ti todavía. Y lo mismo es para cuando cada cosa que el enemigo quiera hacer en el mundo, aplicar una ley, obligarnos a decir algo que ellos quieren que digamos, o no decir algo que ellos quieren que digamos. De una vez les lanzamos un mensaje aquí en YouTube y en televisión: no vamos a hacer caso a lo que vaya en contra de la ley de Dios. No nos importa, porque es más importante la ley de Dios que lo que imponga el hombre. Porque lo que sí tenemos que respetar, lo respetaremos, pero aquello que no respete la voluntad de Dios no lo vamos a hacer. ¿Sabe por qué? Porque nadie va a poder contra nuestra voluntad de servir a Dios, nuestra voluntad de respetar la autoridad que tiene Jesús aún en esta tierra. Porque después de casi 2000 años Él sigue siendo autoridad en esta tierra. Y ahí lo demostró Jesús en esta tierra todo el tiempo. Venía la gente a hablar contra Él, pero Él les decía lo que tenía que decir, porque sabía lo que tenía que decir. ¿Y cómo es que descubrimos qué es lo que tenemos que decir en la palabra de Dios?
Ahí está todo lo que tenemos que decir. Algo que me gusta a mí es de que, por ejemplo, de repente, ¿cuántos de aquí de repente han fallado en hablarle a alguien? Quizás tú querías hablar de la mejor manera y no te salió. Querías no causar un problema y causaste un problema. Querías no separar a personas y los terminaste separando, pero no porque tú querías, sino porque no te salió, ¿verdad? Quizás tú querías hablar bien y bonito y decir las cosas para que nadie se peleara y todos terminaban peleándose por tu culpa, ¿no? ¿Sabes qué es lo que debemos hacer nosotros para vivir en la autoridad de Dios, para poder nosotros hablar como Él habló? Porque algo que tenía nuestro Señor Jesús es que no solamente hablaba con autoridad, sino que hablaba con sabiduría. ¿Y sabe cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. No es ser muy listo, no es que me caiga muy bien todo, no, es el temor a Dios. Y algo que me gusta a mí, por ejemplo, que hizo el rey Salomón en Primera de Reyes 3, del 9 al 12, dice, ahí en esta parte él ya está terminando de hablar con Dios, que se le apareció en un sueño y le dijo: ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué quieres que yo te dé? A mí me gusta mucho lo que él dice. Dice: yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo: como has pedido esto y no una larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia. Discernimiento o sabiduría se traduce en otra versión. Para administrar con justicia voy a concederte lo que has pedido, te daré el corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Pero ¿sabe qué hizo Salomón? Lo pidió. Lo que nosotros debemos hacerle a Dios es todos los días pedirle sabiduría, porque no sabemos cómo hablar. Todo el tiempo. Y también lo que dice ahí, discernimiento, porque a veces le hablamos duro a personas que no debemos hablarles duro, y le hablamos bien a personas que no debemos hablarles bien. De repente cuando era más chico, me acuerdo que yo me portaba muy inmaduro, muy ¿cómo decir? No sé cómo decirlo, pero me portaba muy tonto quizás con ciertas personas. Que yo debía de portarme duro, me explico, debía de comportarme como alguien maduro, alguien más, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero saber cómo hablarles, y no sabía cómo hacerlo, me portaba como muy, ya casi chupando mi dedo, ¿no? Y a mí me sacaba de onda eso, porque yo decía: ¿por qué hago eso? ¿Verdad? Con gente que debo de portarme más maduramente, más enojón quizás, más recto para hablar, no puedo hablarles así. Y de repente nos tocaba con gente muy humilde tratar, y yo me pasaba de lanza con esa gente humilde. Y yo decía: ¿y por qué? ¿Sabe por qué? Porque no le pedimos sabiduría a Dios. Si a usted le pasa o le pasaba lo mismo que a mí, porque todos los humanos nos pasa que a veces no sabemos qué decir, entonces debemos de pedirle a Dios la sabiduría para saber qué decir. Porque el rey Salomón fue el rey más sabio que hay en la Biblia, el rey más sabio que ha habido en la historia. Él sabía resolver casos sin ADN, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque cuando dice que 2 prostitutas vinieron a él con un bebé y ambas dijeron: pues es mi hijo, el otro es mi hijo. Y en aquel tiempo, para saber si era hijo o no, si estuviera en nuestros tiempos, hubiera dicho Salomón: pues háganle una prueba de ADN a las dos y que sea la mamá, se lo dan. Pero en ese tiempo, ¿quién iba a saber eso? Nadie. Pero el rey Salomón, con su autoridad, ¿qué hizo? Le dijo a los soldados: agarren al chamaquito y lo parten en 2 y le dan un pedazo a cada uno, y ya, fin de la historia. ¿Sí se dan cuenta cómo lo manejó? Y tú dices así como: ¿y cómo? O sea, en ese tiempo, es en serio, no había ADN, no había nada de eso. ¿Y cómo dijo eso? ¿No? Y luego pártenlo en 2, y de repente la que era la mamá dijo: ¿sabe qué, rey? Si lo van a partir en 2 y lo van a matar, al final de cuentas, mejor que se lo quede aquella. Y ahí el rey Salomón lo volteó a ver y le dijo: denle el bebé a esta mujer, porque esa es la mamá. ¿Y cómo lo hizo? No tenía pruebas de ADN, no tenía videos grabados de que quién era el papá o la mamá, no tenía nada de eso, pero tenía la sabiduría de Dios. Si usted a veces no sabe resolver casos en su casa, ¿verdad? De repente a mí me toca ver papás que uno les dice, padres de familia, ¿no? O jefes de familia,
que se ven muy humildes, pero a veces también los que son humildes deben de hablar francamente, ¿verdad? No todo el tiempo dice la Biblia, debes de ser manso como la paloma, pero astuto como la serpiente. Es manso, no menso. Y de repente encontramos papás así: hermano, usted tiene la autoridad, usted es el jefe de la casa, usted sabe qué decir, usted sabe lo que va a lograr en Cristo Jesús, su familia. Y el hombre: sí, hermano, yo lo sé, sí. Llega a su casa bien empoderado. Ya llegué. Y la mujer que no es cristiana, ¿verdad?, que está cruzada con víbora de cascabel: ¿de dónde vienes? Y el hermano: vengo de la iglesia. Y la mujer: ahora sí le llamas a la cantina, ¿verdad? Iglesia. No, de veras, ya me convertí, no sé qué. Y de repente lo vemos doblegado a su esposa, ¿verdad? ¿Cuándo saben que el hombre es el que manda en la casa? O sea, no es el que manda, sino el que Dios le dio la autoridad en la casa, ¿no? Pero hay mujeres tratando de subajar a su marido todo el tiempo, ¿no? Y de repente yo vi una imagen la otra vez, ¿no?, donde había un montón de hombres. ¿Y quiénes somos? Hombres. ¿Y qué hacemos? Dirigir nuestra casa. ¿Y qué somos? La autoridad de la casa. ¿Y cuándo vamos a hacerlo? Mi amor, ¿a qué horas? Y la mujer: a las 8. A las 8 lo haremos. ¿Hay hombres aquí? ¿Son autoridad en su casa? Amén. Ahí están los hombres. ¿Hay hombres aquí? Un aplauso a Dios por estos hombres que están siendo jefes en su casa. Porque a mí me da gracia, ¿no? Y no digo eso porque yo le digo a los jóvenes todo el tiempo, cuando me toca a mí dar sesión con ellos, le digo: ¿sabes qué? Respeta a tus papás. Yo sé que alguno de tus dos papás no es tan vivo como el otro, ¿verdad? Hay uno de los dos que es más tranquilo, que no te va a decir nada. No te pases de lanza con él. Porque hay hijos que se pasan de lanza, ¿verdad? Como sabe que su papá no le va a decir nada: papi, voy a ir a la tienda. Y su papá, como no le dice: ¿y con permiso de quién? ¿Y a cuenta de qué te vas a ir a pasear? Porque hay hijos que parecía que se mandaran solos, ¿verdad? Ahí se van. A las 12 de la noche se salen de su casa como si nada y no pasa nada. Pero hay papás papás que son como el mío. Yo ya me voy. ¿A dónde? Pues por ahí. ¿Dónde ahí? ¿Cuál ahí? Háblame claro. Pues allá en la casa de tal persona. Bueno, pues como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. O me dice, o como dice o como dice el dicho, no sé, agua que no has de beber, déjala correr. Papá, pero eso no va con lo que estás diciendo. Pues tú tampoco vas. Y para decirle no a mi papá es como querer pedir el apocalipsis de una vez. Porque a veces me toca a mí, de repente quería ir con cierta persona a salir a algún lugar. Mi papá: no vas a ir. Me lo dijo tranquilo, así de, ¿no? Y yo lo iba a buscar allá. Y así somos los hijos, ¿verdad? Pensamos que a rato se le va a olvidar. Le decimos que, nos dice que no, a rato: papi, es que voy a ir allá con. No, vamos a quedar. Allá que pasaron 3 horas, dice uno: no, ya se le olvidó, ya durmió, ya despertó, ya como que ahorita ya lo pensó bien. Y vas y le preguntas otra vez: oye, pa, no. Y ya uno se harta, ¿no? Así como digo, de repente nos hartamos. ¿Cuántos hijos se hartan de repente? No dicen amén porque están sus papás al lado. Pero de repente uno sí se enoja y dice: pero ¿por qué no me dejas ir, verdad? Y mi papá me dice: porque soy tu padre. Fin de la historia. ¿Sabe por qué? Porque hay papás que no son autoridad en su casa, deben de hacerlo, ¿no? Yo no digo que habrá de esos aquí que no son autoridad en su casa. Ahora sí no hay de todo, porque capaz soy yo, dice. Lo que quiero decir es de que todos los papás, sobre todo el papá, debe ser la cabeza de su casa, ¿no? Debe tener ese cuidado, saber en qué momento entran sus hijos, a qué hora salen, en qué momento están en un lugar, en qué momento no lo están. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dio autoridad a ustedes como papás y como hijos de Dios.
Y nosotros como hijos también somos hijos de Dios a la vez, y en nuestras escuelas, en cualquier parte donde nos toque hablar de Él, lo vamos a hacer. Porque les digo, no nos toca morir todavía no nos toca que Jesús venga hasta que Él diga. Quiere decir que tenemos el arduo trabajo de estar hablando de Él todo el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque una persona que ama a Dios, que tiene sabiduría, todo el tiempo habla de Él. A mí me gusta ver a los jóvenes. Hace unos días me acuerdo haber encontrado, hay jóvenes que no tienen Biblia, ¿verdad? Hay jóvenes que me sorprende porque de repente tú los ves y no traen Biblia, o no traen, o ni en el teléfono lo traen, ¿verdad? Dicen, hacen así, saquen su Biblia, aquí está, y te asomas y es su WhatsApp también. Y hay otros que sí tienen su Biblia, póngale, ¿no? Ya sea en su tablet o acá, en su Biblia. Pero a mí lo que me gusta más, yo leí una vez, vi una imagen donde apareció una Biblia toda usada, toda así como cayéndose en pedazos, la pasta de afuera, y la Biblia tenía un montón de subrayados, ¿no? De marcatextos, tenía marcado con lapicero, un montón de hojas en medio, y yo vi esa imagen y decía, cuando tú veas una Biblia así, es de un verdadero cristiano. Y lo vi en el Face y dije, ¿será que existe gente así? ¿Será que aún hay de esa especie en la iglesia? Y capaz si lo tiene en el celular todo subrayado, pero no se puede subrayar en el teléfono. Pero me tocó ver una chica, ¿verdad? Ahí de una de nuestras iglesias, que dejó sin querer su Biblia por ahí, y la tuve que recoger. Y cuando lo recogí, ¿sabe qué? Estaba toda usada. Y adentro vi la Biblia, estaba toda subrayada y tenía un montón de papelitos pegados y decía un montón de textos, y dije así, wow, aún hay de esos. Y no es una chica grande ni una señora, es una muchacha de, no sé, 16, 17 años. Y tú volteas a ver y dices, wow, aún hay personas que siguen buscando a Dios. Aún hay personas que siguen amando a Dios. Aún hay personas que les importa qué es lo que Jesús dice. Porque me sorprende, o sea, lo vi y dije, wow, no estoy viendo la Biblia de un viejito, no estoy viendo la Biblia de un pastor, es de una chica que tiene, no sé, 2 años en la iglesia, pero wow, tiene su Biblia marcadísima, ¿no? Pero hay veces que a nosotros nos toca y queremos hablar de la autoridad de Dios, queremos hablar de la autoridad de Jesús, queremos decir lo que Él dice, pero no sabemos lo que Él dice. ¿Me explico? No llegamos a la escuela y no sabemos qué es lo que Él está diciendo. De repente a mí me toca oír oradores que son seculares, se podría decir, y ellos hablan de otros temas y de repente mencionan la Biblia sin decir los textos, ¿verdad? No dicen Proverbios 1:10, no, sino que nada más dicen el contenido de lo que dice ahí, ¿verdad? No robarás, o dicen alguna cosa así, y uno le cacha así de que están hablando de la Biblia. No sé cuándo les pasa así. Lo escuchas así y dices, eso lo sacó de la Biblia, ¿no? Y hay gente que tú le dices, ¿lo escuchaste que lo sacó de la Biblia? ¿Qué parte? ¿Ya? Solo lo escuché, me gustó la parte que habló del conejo, pero no, si escuchaste la parte donde mencionó proverbios. ¿Cuál proverbio? ¿Qué son proverbios? ¿Por qué? Porque desconocen la autoridad de Dios en su palabra, desconocen la autoridad que Dios tiene y lo que influye en nosotros. Así que todo el tiempo, iglesia, nosotros debemos estar atados a la autoridad de Cristo. Debemos estar atados a lo que dice su palabra. Amén. Porque si nosotros estamos atados a Él, entonces todas las cosas nos van a venir a bien. Porque dice la Biblia, todos los viene a bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados, hemos sido escogidos. A mí me gusta ver eso en la iglesia, ver jóvenes, ver gente dispuesta a dar todo por Jesús, dispuesta a no avergonzarse, dispuesto a leer la Biblia aunque no se lo pidan en su devocional. Antes me acuerdo, hace años hacíamos unas hojas y habían chicos que a la mera hora querían leer el texto y lo querían escribir después. Le entendí que no es así. Tienes que aprender a leer la palabra de Dios en tu casa todos los días, en cada momento. Yo siempre les he recomendado, hay hasta aplicaciones que te dicen qué leer todos los días. Hay una aplicación que se llama YouVersion, que es de la Biblia, es la Biblia más descargada en internet.
Y hubo un amigo que tengo en Texas que me dijo, ¿sabes qué? Te voy a meter en un ¿cómo me dijo? En un plan de lectura del Nuevo Testamento. Y sabe que todos los días a mí me llega una notificación en mi teléfono que dice que el texto que debemos de leer, y luego hay comentarios, y veo un montón de gente de Latinoamérica que son amigos ahí que tenemos en ese grupo, que andan escribiendo de Chile, de Argentina, un montón de gente diciendo, yo leí esto y Dios me habló, yo leí esto, y ¿sabe qué? Es a diario. No es, cuando yo quiera, no, cuando yo pueda, no, es todos los días. Y en todo momento, ¿sabe por qué? Porque en el teléfono puedes estar en la casa, en la calle, donde sea, y te llega esa notificación y lees esa palabra y Dios te habla algo nuevo ese día y también lo compartes con alguien más. Y alguien más también puede escucharlo. Incluso estas prédicas que damos aquí, no crean que nos sale, ya nos salió, ya no. Es porque es algo que Dios sembró en nuestro corazón para hablar, y también es porque lo hemos leído antes, y también es porque sabemos lo que dice, porque también sabemos que tiene autoridad de parte de Dios. Así que usted y yo todos los días debemos de leer la palabra de Dios y también hablar de lo que Él dice. Hable de lo que Él dice todo el tiempo. La persona que más puedo decir yo que escucho hablar de la Biblia todo el tiempo es a mi papá. De repente alguien se asombra, ¿no? Viene aquí al auditorio, wow, y todo, ve el lugar, ¿no? Y todo. Y mi papá le dice, y veréis cosas mayores, le dice. O de repente alguien le pasa un agua a mi papá con su vaso, ¿no? Y mi papá pues estaba esperando eso, ¿no? Y toma su agua y dice mi papá, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Y cositas así, ¿no? Y tú dices, y hay gente que le dice a mi papá, ¿y de dónde saca esas frases, pastor? ¿Por qué las dice? ¿De dónde los? Pues de la Biblia, hermana. ¿Lo dice la Biblia? Sí, lo dice la Biblia. Y usted y yo debemos de saber qué es lo que dice ahí. ¿Sabe por qué? Porque eso nos da autoridad de parte de Dios. No puedes tener autoridad de parte de Dios si no lees su palabra, si no tienes sabiduría, si no entiendes qué es lo que Él dice para que los demás lo entiendan. Amén. Y esta mañana esa enseñanza les quise dejar, de creer en la autoridad de Jesús, creer en lo que Él sigue estableciendo hasta el día de hoy. Yo quiero ver a esta iglesia levantarse con poder más de lo que ya estamos levantados. Porque a veces pensamos de que, ¿será que ya llegamos al límite? ¿Será que ya no vamos a ver nada más? ¿Será que Dios ya hasta aquí llegó? No, Dios siempre tiene algo más para mañana. Dios siempre tiene un propósito mayor para el día siguiente. Por eso dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana, porque cada mañana, cada día Dios tiene un propósito más. A mí me sorprende cómo es que Dios de repente me llega con cosas que yo no esperaba de Él. ¿Alguna vez le ha pasado a usted? De repente tú estuviste batallando por tener un trabajo 3 años y de la nada llega alguien y te lo ofrece. Y llorabas y sufrías y ya luego hasta te olvidaste. No, ya lo dejaste en las manos de Dios ya. Porque eso hacemos mucho, dejamos ya las cosas bajo la autoridad de Dios, bajo lo que Dios diga, ya cuando lo vemos perdido, ¿verdad? Ya cuando lo vemos, ya no lo voy a lograr. Ahí le dejamos a Dios el paquete. Pero si confiamos en Él desde el principio, Él siempre hace cosas extraordinarias. Y hay gente que pasa así, pasan 2, 3 años y hay cosas así que ya ha aprendido a dejar en las manos de Dios, en su autoridad, bajo lo que Él quiera. Y digo, bueno, y de la nada Dios manda las cosas. Manda una persona que te va a ayudar, manda ese trabajo que quieres, manda esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que todo fue hecho por medio de Él y para Él, como fue escrito. Quiere decir que Él tiene todo en sus manos. Todo está en sus manos y bajo su autoridad. No hay nada, dice la Biblia, que ni una hoja de un árbol cae si no es la voluntad de Dios. Quiere decir que nada lo que pasa en este mundo actúa sin la voluntad de Dios. Ni nosotros podemos actuar sin la voluntad de Dios. Esta mañana quiero pedirle que pase el piano, ya estoy terminando. Dios quiere que tomes autoridad de Él. No para humillar, no para tratar mal a alguien, sino para que tú influyas en los demás. Porque Jesús era una persona influyente. Él se sentaba y la gente lo venía a escuchar. A mí me sorprende cómo Él sacaba historias de todo. Hay otra parte de la Biblia donde dice que Él estaba sentado y llegó una mujer a dejar 2 monedas. Y Jesús ahí en medio de todo le dijo, esta mujer dio más que todos.
¿Por qué? Porque ella dio lo que tenía y aquellos dieron de lo que les sobraba. Jesús siempre tenía una historia que contar. Jesús siempre tenía una palabra que decir, una manera de cómo influirnos, una manera de cómo levantarnos. Porque eso levantaba a las personas. La gente lo seguía porque levantaba su corazón, levantaba su espíritu. Jesús siempre sabía qué decir. Y eso hay que tomarlo en cuenta nosotros también, porque ¿cuántos de aquí quieren saber qué decir en cada momento? Cuando una persona está triste, cuando una persona está sola, como iglesia debemos de saber en qué momento decir las cosas, en qué momento levantar el ánimo, en qué momento reprender a alguien, en qué momento hacer que alguien se llene de gozo. ¿Sabe por qué? Porque para eso nos dejó Dios en esta tierra. Para eso Dios nos ha puesto como reyes y sacerdotes. No para burlarnos, no para ver algo mal, sino para ver su gloria una vez más. Dios nos está llamando esta mañana, iglesia, a ver su gloria una vez más, a través de su autoridad. Cada vez que tú veas a alguien en la escuela, veas a alguien en tu trabajo burlarse de Dios, es momento de que tú te levantes con la autoridad y digas lo que es la verdad. Lo que Jesús estableció en su palabra es lo que hay que decir a las personas. Ahí donde está, por favor, pónganse de pie. Creo que ya fue el rapto porque no vino el hermano Fer. Ah, no, ya apareció. Y bueno, ahí donde estás, por favor, cierra tus ojos. ¿Cuántos entendieron la palabra de Dios esta mañana? Dios te está llamando a tener autoridad, a tener intimidad, a tener su sabiduría de parte de Él. Esta mañana, no al día siguiente, es hoy que Dios te quiere a ti. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile a Dios: Señor, quiero confiar en ti. Dile al Señor: ¿sabes qué? Quiero confiar en tu autoridad, porque a veces yo me siento débil, yo siento que no puedo decir nada en serio, creo que no puedo decir nada con propósito, nada con autoridad. Si te has sentido sin autoridad, si te has sentido de que no puedes hablar porque no tienes a Dios en medio de eso, dile a Jesús: ¿sabes qué? Quiero tener tu autoridad, Señor, porque a veces siento que no puedo porque te fallé, a veces siento que no puedo porque no sé hablar. Pero lo mismo que le dijo Dios a Jeremías: no digas que eres niño, no digas que no puedes hablar, porque yo voy a poner un carbón encendido en tus labios para que todos puedan escuchar la palabra que liberta, para que todos puedan escuchar esa palabra que restaura, esa palabra que levanta a otros. Te voy a dar la sabiduría, al igual que Salomón, para que puedas hablar con denuedo, para que puedas hablar correctamente, sin esperar nada de nadie, sin esperar que los demás te respondan. Tú vas a hablar de Dios en cualquier parte donde estés. Y esta mañana, si no conoces a Dios, si no conoces a Jesús, estás tú en este lugar porque Él quiso que estuvieras. La autoridad de Jesús también está sobre ti. ¿Por qué? Porque has venido a este lugar sin saber a qué vienes, pero Jesús quiso que estuvieras aquí. Él quiere encontrarse contigo. Hoy me quiero entregar. Sí, Señor, queremos ver tu gloria en esta iglesia. Queremos ver tu autoridad en cada uno de nosotros. Tu palabra, Señor. Señor, te damos gracias esta mañana porque tu gloria está en este lugar. Podemos ver tu poder rompiendo la oscuridad. Señor, confiamos de que vamos a ser como estrellas en el firmamento, en medio de esta generación torcida y depravada. Tú nos vas a hacer brillar en medio de ellos con tu autoridad, con tu poder, con tu gloria.